Bienvenidos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Ya estamos cerca para ese gran momento que es el Pentecostés, la celebración del Pentecostés. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la ascensión del Señor, la alegría realmente, la alegría del discípulo, porque ya han pasado esos 40 días y el Señor quiere reunirse otra vez con los suyos. Pero antes de que entremos en el tema, vamos a pedir la fuerza del Espíritu Santo para que nos acompañe, así que te invito a que juntos hagamos la oración. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén y amén. Así comenzamos este espacio televisivo con la fuerza del Espíritu Santo, dejándonos guiar siempre para que Él nos ilumine a través de las Escrituras y nos vayamos preparando para esa gran solemnidad de Pentecostés. Este fin de semana la iglesia estará celebrando esta ascensión del Señor, así que vamos a ver la alegría del discípulo en ese gran momento. Pero para eso te voy a invitar a que vayamos a la palabra, a las Escrituras, y vamos a ir al evangelista Marcos en el capítulo 16, versículos 15 al 20, que van a ir conduciéndonos en este espacio televisivo. Dice la palabra del Señor. Luego les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea será bautizado, se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que este pasaje tenemos que releerlo, mire, todos los días de nuestra vida y cuestionarnos porque dice claramente, ellos salieron a predicar a todas partes y hoy estamos como un poquito encerrados, un poquito como que apartados, como que no queremos lanzarnos a hacer el mandato que el Señor nos ha enviado. Pero recordemos que ya van 40 días desde esa resurrección del Señor y ahora en estos 40 días Jesús vuelve a unirse con sus discípulos y vuelve a acompañarlos a lo largo de esos 3 últimos años. Los llama a todos los que estuvo caminando con ellos durante estos últimos 3 años. Y es que salen ¿de qué? Salen de Jerusalén, camino de Betania, atravesan las calles, plazas de ciudad y se dirigen al Monte de los Olivos. Allí se van a encontrar, allí van a estar reunidos con su Señor, con su Maestro. Y el Señor les va a dar el último mandato. Los ha convocado, los ha llamado para darle el último mandato. Y ese último mandato dice: id al mundo
entero y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, id al mundo entero, no dice ves a tu casa nada más, o no dice ves a la parroquia únicamente, id al mundo entero. Y ese mundo entero habla entre lugar y espacio, pero también en el entorno de uno. O sea, que dentro del mismo entorno de nosotros, porque a veces nos enfocamos que solamente es salir hacia las afueras y lo que tenemos a nuestro alrededor, no predicamos la palabra, no llevamos la buena noticia. Y la buena noticia sigue siendo que Jesús ha resucitado, hermano. Esa es la buena noticia hasta la eternidad, hasta que el Señor venga en su plenitud y nos lleve y estemos todos juntos alabando al Señor. No hay que inventar nada más, no hay que decir porque yo era bueno, porque yo aquello, porque lo otro. No, te tengo una buena noticia, que el periódico no te la va a plasmar, que el periódico no te la va a notificar, que los medios no te lo van a decir. Si tú que has tenido la experiencia con el resucitado, no lo dices, no lo proclamas, no le dices al mundo entero que Él está vivo. Él manda que a predicar. Pero ¿y qué es lo que pueden predicar? Ahí no hablamos de teología, no hablamos de maestría, no hablamos de doctorado, no hablamos nada de eso. Lo único que van a predicar es que lo que han vivido, que han caminado con el Señor y que el Señor, Dios Padre, ha confirmado en su Hijo que Él es el Mesías. No hay que predicar nada más, no hay que coger tertulias y educaciones tantas, sino que la experiencia con el Cristo resucitado. Esa experiencia es la que lanza al hombre a predicar. El encontrarse con Él, como le pasó a Pablo, se encontró con el Señor y su vida cambió totalmente. Así nos lo dice las Escrituras. Fue criatura nueva. Y eso que en el caso de Pablo no era que no creyera. Era un buen discípulo de Gamaliel, imagínense, conocía las Escrituras, pero no tenía la experiencia con Cristo Jesús. Y al tenerla, se lanzó por todo el mundo entero a predicar el Evangelio. Nada, continuaremos ahorita en el próximo espacio a ver cómo tú y yo hoy, en este tiempo, podemos predicar el Evangelio. Regresamos a este espacio televisivo, a Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos hablando de la alegría del discípulo. ¿Y cómo no va a estar alegre el discípulo si su Señor se ha hecho presente, lo ha llamado, le ha dado una encomienda? Sería posible, ¿verdad?, que esa alegría que tienen ellos, porque después que estaban con el Señor tienen que regresar, y no regresaron llorando, regresaron contentos, predicando, diciendo todo lo que su maestro les había revelado. Así que ¿cómo puede ser posible que estos hombres y mujeres que estaban atemorizados, sin grandes cualidades, se lancen a esta aventura? Pescadores algunos, otros no eran letrados. ¿Cómo pudieron ellos lanzarse a esta aventura que los manda el Señor de ir y predicar al mundo entero? Porque lo más lógico hubiese sido que cuando el Señor les dio esa encomienda, dice la palabra que de ahí es que Él asciende y el Señor le da la encomienda, pues que yo me regresé triste. Lo lógico sería que yo regresara triste, porque ya no tengo a mi maestro, porque ya no está el Señor conmigo. Sin embargo, ellos regresan contentos a hacer lo que el Señor les había enviado. Y eso se puede hacer solamente ¿por qué? Porque han tenido la experiencia con su maestro resucitado. Aquel que estaban llorando, aquel que estaban tristes porque lo habían matado, ahora que se hace presente con ellos vivo, pues le provoca a ellos esa alegría, ese gozo, porque saben que el Señor está con ellos. Dice la palabra: estos signos les acompañarán a los que crean. A los que crean en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas,
agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban el veneno, no les hará daño. O sea, tienen una alegría, una esperanza porque saben que van a ir en nombre de su Señor y que no van a estar solos. Saben que la palabra del Señor los está acompañando porque la misma palabra al final lo dice, que salieron a predicar y que el Señor confirmaba lo que ellos decían. Confirmaba con gestos, con signos, y el mundo entero, los que estaban a su alrededor, podían ver esas señales, esos signos que el Señor Jesús hacía por medio de sus discípulos. A predicar los ha enviado, a decirle al mundo entero que Cristo está vivo, sin temor. Por eso cuando salía Pedro y ustedes saben que en las Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles lo decía, cuando sanó a aquel que estaba allí en la puerta del templo, ¿verdad? Y que todo el mundo creía que había sido él no se arrogó que había sido él, sino que dejó claro que eso había sido en nombre de Jesucristo, que era Cristo el que había sanado. Por eso, cuando el Señor le da estas instrucciones, los llena de esperanza. Y al llenarlo de esperanza, se atreven. Porque cuando estamos llenos de esperanza, que nuestra esperanza es Él, el que nos ama y nos ha amado por siempre, hasta la eternidad. Él es nuestra esperanza. Y cuando Él es nuestra esperanza, nos atrevemos a hacer lo que Él nos envía a hacer. Por eso tenemos que estar alerta que esta predicación del Evangelio, que es la buena noticia, es llevarla en cada rincón de nuestras vidas. Y me gusta recordar siempre, porque a veces estamos entre tantas cosas que nos trae el mundo, que si el trabajo nos ocupa las 10 horas del día, que si tenemos que ir al médico estamos 10 horas allí sentados, que si vamos al otro lugar, al supermercado y ya no hay gente que atienda, así que hay menos empleados y tenemos que hacer esas filas largas y estamos desesperados. Pero aquel que se ha dejado sumergir por la presencia del Señor, de Jesús, puede ahí evangelizar. Por medio de esa filita del supermercado, que aquellos deben estar peleando porque los precios están altos. Dios mío, pero ya no podemos comprar esto y lo otro. Usted puede llevarle esperanza, le puede llevar alegría en esa fila, y en vez de ir abundando a lo que el otro está diciendo, ir llevando otra cosa, la palabra, la buena noticia. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Y ahí comienza esa predicación sin temor, porque tienes que estar, como dice la palabra, seguro de lo que el Señor te ha enviado a hacer. Porque aquí, claro está, en este contexto está mandando a estos discípulos, pero esto fue hace miles de años de atrás. Hoy te envía a ti. Hoy me envía a mí con el mismo mandato. El mismo mandato, proclamar ese evangelio, decirle al mundo entero que estoy vivo, que hay una gran noticia. Y recordemos que en los pasajes anteriores de los evangelios, Él nos decía que esa buena noticia es que había venido a liberar a los oprimidos. Venía a liberar a los oprimidos. Llegaba el año de la gracia, el año en que podía ser perdonado, el año en que todos los pecados eran borrados. Llegado la gracia para aquel que está preso, porque ha llegado la libertad, porque Él, que todo lo puede, es el que ha venido a defender tu causa. Él es el que ha venido a liberarte de esa presión. Él es el que ha venido a alimentarte con ese sufrimiento de lo que tú tienes. Ha venido a darte pan, que es vida nueva, y hacerte criaturas nuevas. Es el año de la buena noticia, el año de saber que Cristo ha venido a liberarnos. Por eso, claro, quizás estemos pensando, pero yo tengo hoy mi situación particular. Tengo un sufrimiento, o no tengo trabajo, o no tengo estas situaciones particulares, pero con los que me estoy rodeando, lo único que están haciendo es que, como le hacían a Job, abonando a esa situación particular, nos están trayendo esperanza. Por eso tú y yo que creemos, porque dice aquí que el que cree se salvará y el que no cree se condenará,
tú y yo que creemos podemos ir con la fuerza del Espíritu a hacer que ese hermano o esa hermana tenga esperanza, proclamando esa buena noticia, proclamando esa libertad. Y Él va a ir, ¿qué? Delante de nosotros. Él va a ir preparando el camino, porque cuando hemos decidido lanzarnos, ir a predicar como Él nos ha enviado, y predicar no necesariamente tiene que ser una predicación en palabras, sino que puede ser una predicación en obras concretas. Pues yo no sé hablar mucho, pero sé limpiar. Yo no sé hablar mucho, pero sé cuidar al enfermo. Así que dejamos también que esa predicación se vuelva, ¿qué? Tangible. Por eso continuaremos en el próximo segmento viendo esas obras concretas. Regresamos a este espacio televisivo, Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica, y hoy estamos hablando de la alegría del discípulo, esa alegría del discípulo de saber que se encontró con su Señor, que se ha encontrado con su Maestro y lo que ha provocado, esas instrucciones que su Maestro le ha dado de ir y predicar el Evangelio y de todo lo que puede encontrarse en el camino, pero que Él no tiene que preocuparse porque el Señor todo lo tiene, mire, preparado y listo. Y quedamos en el pasaje, en el episodio anterior, hablando sobre esas obras concretas que se manifiestan, pero quería traerles a su mente también que tener en cuenta que cuando somos discípulos, ¿verdad? Discípulos porque hemos aceptado a Cristo y vivimos bajo sus mandatos. Hemos decidido seguirlo y vivir bajo sus mandatos. Cuando tenemos que ir a predicar el Evangelio, como nos dice aquí la palabra, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tiene que haber una preparación en el hombre. No es que de momento yo me voy a lanzar, olvídate, voy para allá y digo, ay, Señor me mandó, yo sigo por ahí y no he tenido ni tan siquiera una preparación. Y esa preparación primero tiene que ser una preparación en comunión con el Señor. Tiene que haber una preparación orante, orando con el Señor, presentándole al Señor hacia el lugar que tengas que ir, hacia donde se te ha llamado, hacia donde se te ha enviado. Porque lo primero es que si tú sabes que te llamaron, bueno, ahora casi no te llaman mucho, te lo escriben por WhatsApp o por texto y te enviaron, mira, me siento mal, estoy enfermito, esto y lo otro, y tú puedes, ¿qué? Estar dispuesto y ofrecer, ¿quieres que vaya por ahí? Que podemos orar por ti. Y pues cuando usted hace todas esas cosas, usted viene y se pone que en oración para que el Señor prepare el terreno, prepare el lugar, porque cuando llegamos al lugar del enfermo hay muchas cosas que nos podríamos encontrar y todas esas cosas hay que combatirlas con la fuerza del Espíritu, y para eso hay que estar en oración y ayuno. Recordemos que el Señor le decía a Pedro que mire, las cosas no están fáciles y que necesitábamos estar en oración y en ayuno para combatir algunas legiones, algunas situaciones particulares. Por eso, por más mínimo que usted crea que es el momento del lugar que usted va, siempre prepárese. Siempre tome el tiempo de orar, de meditar la palabra, de preguntarle al Señor. Nos decía Rainiero Cantalamessa, el cardenal, ¿verdad? Que siempre que nosotros fuéramos o tuviéramos que hacer una predicación, ya sea en palabra, escrita o en persona, que siempre le preguntáramos al Señor, ¿qué quieres tú que hagas? Que le preguntáramos a Él por medio del Espíritu Santo para que Él nos revelara lo que quería. Y así es como vamos preparando ese camino para ir a predicar en ese lugar. Si tienes una enseñanza que tienes que dar, pues también hay que prepararnos. Es importante esta preparación para que cuando estemos en ese lugar sepamos combatir, porque recordemos, y esto es una realidad y muchos sabemos y lo hemos tenido la experiencia, usted puede ir al lugar y lo que aparezca es el demonio. Eso puede ocurrirlo, y si usted no está preparado, pues imagínese qué puede ocurrir. Como lo que dice la palabra, regresaron esos 5 legiones y quieren ¿qué? Ocupar esa casa.
Por eso tenemos que estar preparados espiritualmente para hacer la obra del Señor. El Señor envió a estos muchachos, como decimos por acá, no los envió como nada, porque Él los preparó por 3 años. 3 años caminaron los discípulos con el Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Enseñándole, era su maestro, por eso le llamaban maestro, porque iba enseñándole todo lo referente al Señor, dice la palabra, todo lo referente a su Padre, Él se lo enseñaba. Y lo enseñaba no solo en palabras, no solo en predicación, sino en obras, porque ellos podían ver todo lo que hacía el Señor. Les estoy diciendo que oren. Jesús oraba. Le enseñaba a sus discípulos cómo Él oraba constantemente antes de cada acción que tenía que tomar. Antes de elegir los discípulos, allí estaba el Señor orando. Antes de ir a su pasión y muerte, ahí estaba ¿qué? Orando, preparándose en el camino. Y así mismo nos pide a nosotros en este mandato que tenemos que ir preparándonos. Preparó a estos discípulos durante sus 3 años. A nosotros nos toca prepararnos, pedirle también que nos preparen. No tenemos que esperar 3 años, ni 4, ni 5, ni 6, ni 10. El tiempo que sea necesario, Dios nos los va a decir, nos los va a revelar por medio de su Hijo amado y vamos a saber cuánto tiempo tenemos que esperar. Y a veces uno se desespera, porque yo tengo en esa experiencia cuando caminábamos y íbamos a llegar a la comunidad que íbamos para evangelizar. Yo recuerdo que llevábamos un tiempito y ya estábamos como que desesperados. Espérate, vamos ya a empezar. Pero todo era en el tiempo de Dios. Dios abrió ese espacio en el momento que Él así quiso para que nosotros, el grupo que íbamos, podíamos acercarnos allí al pastor en aquel momento y dejarle saber sobre lo que veníamos a hacer. Pero hubo que hacer una preparación para que el que lo iba a recibir, lo recibiera de parte de Dios y no de parte de estos 3 locos, que éramos 3 en aquel momento, sino que pudiera ver que aquello que estábamos ofreciendo, impartiendo, era porque así Dios lo quería. Por eso nosotros vivimos en la alegría, una alegría que el Señor nos da una vez nos hemos encontrado con Él, con el Cristo resucitado. Hay alegría, y hay la alegría primero por ese triunfo definitivo de Cristo. Ha vencido la muerte. Así que hay alegría porque podemos tú y yo llegar también ahí con Él. Hay alegría porque su ida será una nueva venida, una nueva presencia en nosotros. Así se ha ido, dice la palabra, que así mismo vendrá a recoger a su pueblo. Así que hay alegría por esa nueva venida. Hay alegría porque siempre que celebramos la Eucaristía nos encontramos con Jesús resucitado. Aleluya. Que sigamos alegres en el Señor porque Él así nos ama. Y como nos ama, continuará con nosotros. Ahora les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales avivarccpr@gmail.com, por Teleoro, el canal de la familia, por el YouTube, Instagram y Facebook. Tenemos todos los medios sociales para que entonces nosotros podamos evangelizar. Ir por el mundo entero también lo podemos hacer por las redes sociales. Bendiciones.